La Guinea española estaba dividida en dos partes, la insular y la continental. La isla de Fernando Po era la más rica, era donde estaban las plantaciones de cacao y café, la sede de la administración española, estaban la mayoría de los comercios, vivía la mayor parte de los españoles y la etnia Bubi, que era minoritaria en Guinea. La parte continental era Río Muni, donde estaban las compañías madereras y vivía la mayoría de la etnia Fang. En diciembre de 1955 España ingresa en la ONU, con lo cual se acaba el aislamiento internacional de España, pero a cambio tuvo que pagar como precio la pérdida de sus colonias. Para evitar lo sucedido como lo que ocurrió en el protectorado de Marruecos en abril de 1956, siguió el modelo portugués. En enero de 1957, Guinea, Sáhara, Ceuta, Melilla y el archipiélago canario pasaron a ser consideradas provincias españolas. El 30 de julio de 1959, el gobierno español aprobó la Ley sobre Organización y Régimen Jurídico de las Provincias Africanas, con lo cual se creaban dos provincias separadas en Guinea Española, Fernando Po con capital en Santa Isabel y Río Muni con capital en Bata. A partir de ahora, la población autóctona recibirá la nacionalidad española y los mismos derechos que el resto. A partir de 1959 y de forma clandestina, se organizan partidos políticos de ciclo nacionalista en Guinea. Organizaron protestas y huelgas en contra del régimen español, que fueron contestadas por el gobierno de Madrid con detenciones a aquellos que participaran en actos de protesta contra el régimen. Algunos políticos e intelectuales se exiliaron en Gabón y Camerún, contando con el apoyo de la Organización para la Unidad Africana. En el año 1960, España suscribe la Declaración de la ONU sobre la concesión de independencia a los territorios coloniales. Dentro del gobierno había dos posturas bastante diferenciadas. Por un lado, la de Carrero Blanco, ministro de la Subsecretaría de la Presidencia, que era partidario de mantener la situación en Guinea de dependencia actual con relación a España y asimilar poco a poco a los nativos a la identidad española, católica y franquista. Por otra parte, Carrera era un defensor de los intereses madereros y de los productores de café. El otro punto de vista dentro del Consejo de Ministros lo representaba el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Castilla, que era partidario de ceder a las pretensiones de la ONU, concediendo a Guinea la autonomía como paso previo a la independencia. El objetivo que perseguía Castella era que Gran Bretaña hiciera algo similar con Gibraltar para pasárselo a España. A finales de 1962, Franco estaba predispuesto a la concesión de autonomía para Guinea. Entonces Carrero alentó el separatismo de los nativos de Fernando Po para negociar con el Estado español una nueva forma de asociación. Al año siguiente, en agosto de 1963, el Consejo de Ministros anunció que estaba preparando un proyecto de ley para la autonomía de las provincias guineanas. Los nacionalistas guineanos, a través de Radio Camerún, mostraron su satisfacción y consideraban la autonomía como un primer paso para la concesión de la independencia. Y por otra parte exigían del gobierno español la liberación de los políticos detenidos, garantías individuales, libertad de prensa, expresión y asociación y la readmisión de los políticos en el exilio. El 15 de octubre de 1963 se publicó la Ley de Bases sobre el régimen autónomo de Guinea. El gobierno español con esta ley pretendía, por un lado, avanzar en el proceso de independencia de Guinea sin perder su influencia y, por otro lado, acallar las críticas internacionales. Esta ley fue redactada por una comisión formada por 3 españoles y 2 guineanos leales al régimen y un mes después fue presentada a Cortes por el mismo Carrero y fue aprobada por unanimidad contando con el único voto en contra del procurador Blas Piñar. Antes de sancionar la ley por Franco, la ley tenía que someterse a referéndum, que se convocó el 15 de diciembre de 1963. Votaron todos los guineanos mayores de 21 años y su participación en el referéndum fue de un 75%. 59.280 votaron a favor y 35.557 en contra. Es curioso cómo se hizo el reparto de los síes y de los noes. Fernando Po mayoritariamente venció el no, ya que querían seguir con el régimen anterior y no unirse a Río Muni.
mientras que en Río Mono hubo más votos que sí que no. El único partido que pidió claramente la independencia en este referéndum fue el partido Idea Popular de Guinea Ecuatorial, que pretendían independizarse de España y federarse con Camerún. El resto de los partidos nacionalistas pidieron el sí en el referéndum como paso previo a la independencia y también porque no querían federarse con Camerún. A partir de ahora, Fernando Poo y Río Muni se unirán y recibirán el nombre de Guinea Ecuatorial. Los nativos tendrían los mismos derechos reconocidos a los españoles por las leyes fundamentales. Se estableció una Asamblea General y un Consejo de Gobierno con carácter representativo, no con carácter democrático. Ambas instituciones serían supervisadas y dirigidas por un comisario general que era el representante del gobierno español en Guinea. El 27 de mayo de 1964 se formó el Consejo de Gobierno en Guinea, presidido por Bonifacio Ondó, apoyado por Carrero Blanco, y el Consejo estaba formado por 8 consejerías. El 3 de julio de 1964 se nombró como comisario general a Pedro Latorre Alcubierre. Ese mismo día se aprobó el Estatuto de Autonomía, que fue redactado por las Cortes Españolas y revisado por el Consejo de Gobierno guineano, que hizo algunas observaciones no esenciales. Posteriormente sería sometido a referéndum. El sistema de gobierno implantado era el siguiente: las leyes y decretos serían aprobados por España y entrarían en vigor después de que la Asamblea General guineana diera su aprobación. Y en el terreno financiero, la autonomía de Guinea tenía plena autonomía. Estaba exenta de contribuir a las arcas del Estado español, todos sus ingresos revertirían en la provincia y tendrían presupuesto propio, lo que significa que también tendrían una delegación de Hacienda. Sin embargo, mientras España siguiera subvencionando directa o indirectamente a la economía guineana, como fueron los gastos en defensa, justicia y los gastos de la Comisaría General, que estarían a cargo del gobierno español, su presupuesto debería aprobarse anualmente en las Cortes españolas. El cambio de provincia a autonomía no significó el final de las críticas internacionales a España sobre la situación de Guinea. Los partidos guineanos utilizaron como altavoz de sus ideas políticas al Comité Especial de Descolonización de la ONU, más conocido como el Comité de los 24. Este comité fue creado en 1961 y estaba dedicado a las cuestiones relativas a la descolonización. Dentro de este comité había 2 grupos, uno que apoyaba la política seguida por España y otro formado por naciones africanas recientemente independizadas, que se mostró más crítico con el proceso. El 16 de diciembre de 1965, una resolución de este comité exigió al gobierno de España que fijara una fecha para la independencia de Guinea Ecuatorial. España no votó dicha resolución. Pero para frenar las críticas, el gobierno español invitó a la Comisión de los 24 a que viajara a Guinea para que evaluara in situ la situación. Esta comisión llegó a Guinea en agosto de 1966 y permaneció una semana. Durante dicho periodo hablaron con responsables del gobierno autónomo y con líderes de los partidos políticos guineanos y visitaron las 2 provincias. 3 meses después elaboraron un informe y el Comité de los 24 pidió a España que fijara una fecha para la independencia, debido a que habían visto el deseo general del pueblo guineano por tener la independencia. Esto se haría a través de una conferencia constitucional que elaboraría una constitución sometida posteriormente a referéndum. Pero esta conferencia partía de 2 grandes problemas. El primero es que España vivía bajo una dictadura y tenía que elaborar una constitución democrática, y en segundo lugar por la discrepancia que había respecto al texto constitucional, no solo entre los miembros del gobierno español, sino también entre los diferentes partidos guineanos. Después de muchos retrasos, se convocó la conferencia para el 30 de octubre de 1967 en el Palacio de Santa Cruz de Madrid. Estaría presidida por el ministro de Asuntos Exteriores Castilla y por Federico Engomo, presidente de la Asamblea Guineana. La delegación guineana fue elegida por el gobierno español entre los más afines al régimen.
Las primeras reuniones de la conferencia no llegaron a ningún resultado. Los partidos guineanos hicieron propaganda de sus ideas políticas y no se ponían de acuerdo. Solo coincidían en mantener los vínculos de amistad entre Guinea y España. Y por otro lado, los conflictos que hubo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas. Pero el mayor obstáculo que tuvo la conferencia en estas primeras reuniones fue definir la forma de Estado. Unos decían que debería haber un único Estado y otros apostaban por dos Estados separados, Río Muni y Fernando Po. El 15 de noviembre de 1967 la conferencia se suspendió sine die debido a la falta de acuerdo entre ambas delegaciones. Pero existe otra versión. Dicen que hubo un documento firmado por 29 de los 42 delegados guineanos que presentaron a Castilla un documento. Ese documento debía aprobarse antes de cualquier debate y tenía como contenido lo siguiente: la proclamación oficial de la fecha de independencia de Guinea para antes del 15 de julio de 1968, la formación de un gobierno provisional nada más acabar la conferencia constitucional y no romper vínculos entre Guinea y España. Perdón. Los políticos guineanos pidieron a la ONU una nueva resolución para presionar al gobierno español, y esta se ejecutó el 19 de diciembre de 1967, donde la Cuarta Comisión de la ONU pedía a España lo siguiente: continuar con la conferencia, elaborar una constitución y fijar una fecha de la independencia de Guinea y sus posteriores elecciones bajo la vigilancia de la ONU. España votó a favor de dicha resolución y convocó elecciones municipales, pero en estas elecciones no solo se renovarían los alcaldes, sino también los cargos de la Asamblea y del Consejo de Gobierno. Estas elecciones no llegaron a realizarse debido a la presión internacional por un lado y por otro a la oposición de los políticos guineanos, ya que vieron en estas elecciones una maniobra del gobierno español para frustrar el proceso de independencia con la formación de un nuevo gobierno autónomo y no con un gobierno provisional como ellos estaban solicitando. Después de muchos retrasos, el 17 de abril de 1968 se reabrió la conferencia constitucional. Ambas delegaciones presentaron borradores de constitución mutuamente rechazados y el 15 de junio de 1968 se aprobó un texto presentado por la delegación española que fue rechazado mayoritariamente por los delegados guineanos. Una semana después se clausuró la conferencia y se fijó como fecha para la independencia de Guinea el 12 de octubre de 1968. Mientras los políticos guineanos acudían a la ONU para denunciar la actuación española en la conferencia, el gobierno español elaboró una ley para organizar la independencia antes de que se efectuara el referéndum que habían fechado para el 11 de agosto de 1968. Este referéndum se realizó bajo la supervisión de la ONU, participó un 91,7% de la población, con los siguientes resultados: 72.458 a favor de la Constitución y 40.197 en contra. La última injerencia del gobierno español en Guinea se realizó tras la aprobación del decreto de 16 de agosto de 1968, que establecía una serie de reglas respecto a las candidaturas presidenciales que estarían organizadas por una comisión electoral bajo la supervisión del gobierno español. Las elecciones se celebraron el 22 de septiembre de 1968 y se presentaron 4 candidaturas, 3 de la etnia Fang y 1 de la etnia Bubi. Los 3 de la etnia Fang, Ondo, Ndong y Macías, fueron personas que se habían formado en las escuelas coloniales y pertenecían a la élite auxiliar del funcionariado de la administración autónoma. El otro representante, el de la etnia Bubi, Bosio, pedía la autodeterminación para la isla de Fernando Po. Los candidatos no tenían recursos propios. En Guinea no hubo una burguesía que fuera capaz de liderar la independencia. Por eso estos candidatos tuvieron que retener apoyos exteriores. Ondo recibió apoyos de los capitalistas españoles y de las autoridades coloniales y realizó una campaña electoral bastante deficiente. Descuidó los poblados,
apelaba a la paz y el orden y ofrecía sensatez y madurez política. No tuvo mucho éxito en la campaña, a pesar de ser uno de los más colaboradores con el gobierno español. Endog, apoyado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, realizó solo campañas en zonas urbanas y utilizó en sus mítines el castellano, ya que no hablaba bien el fang, y sus ideas eran bastante elitistas. Tampoco tuvo muy buena acogida entre la población guineana. Macías no tuvo ningún apoyo oficial por el gobierno español y sí que tuvo un apoyo por un grupo de aventureros ambiciosos que tenían planes de grandes negocios para la futura Guinea independiente. Entre este grupo destacamos a Francisco González Armijo, un propietario de una gestoría en Bata, que fue expulsado de Guinea acusado de fraude. Un segundo miembro de este grupo fue Antonio García Trevijano, que estaba dedicado al mundo empresarial, muy vinculado al grupo de don Juan de Borbón y tenía contactos en la Dirección General de Seguridad. Y por último, un periodista, Antonio Novais, corresponsal del periódico Le Monde, que era hijo de republicano exiliado y había pertenecido a la Falange, al ala radical. Este grupo terminaron mal entre ellos tras la victoria en las elecciones de Macías, y Armijo y Novais pusieron a Macías en contra de Trevijano. Estos dos personajes se asociaron con un señor que se llama Fernando Paesa, que se hizo pasar por representante de importantes capitalistas franceses, con la idea de crear un banco emisor en la Guinea independiente. Las elecciones fueron limpias. En la primera vuelta fueron ganadas por Macías, que obtuvo el 40% de los votos, Ondó un 35%, Endog un 20% y Bosio un 5%. En la segunda vuelta, Endog y Bosio apoyaron a Macías, pero antes lo habían ofrecido su apoyo a Ondó, que les despreció. Este apoyo venía con una promesa por parte de Macías de incluirlos en el primer gobierno de la Guinea independiente. El 3 de octubre de 1968, Macías fue proclamado presidente de la República de Guinea Ecuatorial, y lo primero que hizo fue enviar una delegación a España para negociar algunos convenios y demostrar así su disposición de mantener vínculos de amistad entre Guinea y España. Casi una semana después, el 12 de octubre de 1968, se realizó la Declaración de Independencia. La representación española fue el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, y el nuevo embajador español en Guinea, Juan Durán Loriga. No asistieron ni el ministro de Asuntos Exteriores Castella, ni el ministro de la Subsecretaría de la Presidencia, Carrero Blanco. El mismo día de la ceremonia de la Declaración de Independencia, España y Guinea firmaron una serie de convenios provisionales. En esos convenios, España se comprometió a mantener en 1969 la ayuda presupuestaria y las inversiones que realizaba en Guinea. También se comprometió a ayudar a establecer un banco emisor con moneda propia en Guinea y también a seguir comprando cacao, café y madera a precios por encima del mercado. A cambio de estos compromisos, el gobierno español pedía respetar las concesiones públicas otorgadas por el Estado español a Guinea, como la continuidad de los funcionarios españoles, técnicos, maestros, sanitarios, que dependerían de la embajada. Seguiría gestionando el Palacio de la Comisaría General, el puerto y el aeropuerto, aunque todos ellos eran propiedad del gobierno guineano. La televisión guineana seguiría siendo propiedad de España y controlada por la televisión española. Las Fuerzas Armadas españolas no estarían subordinadas al gobierno guineano, ni tampoco estarían comprometidas con la defensa exterior ni con el orden público interior. Y por último, los oficiales españoles que estaban al mando de la Guardia Nacional guineana solo estarían sometidos a la jurisdicción española y sus funciones serían instructoras y de asesoramiento. Esta buena sintonía que hemos visto entre el gobierno independiente de Macías y el gobierno español sería momentánea, ya que al poco tiempo empezarían los problemas entre ambos, como veremos en el próximo vídeo.